Bien, ahora le vamos a pedir a Nicolás Fuster, que está por allí. Sí, acá Ahí está. estoy, Iván. Ya, ok. Nicolás, ¿tú vas a usar una presentación? Sí, voy a hacer una presentación que Ya, no ok. sé si alcance, pero sí. Ok. Bien, Nicolás Fuster es de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina, también de la Universidad de Valparaíso. Por favor, Nicolás. Sí, bueno, primero que todo agradecer el espacio, saludar a todas, a todos, esperando que estén bien a buen resguardo en sus casas en el medio de esta pandemia. Así que un saludo a la distancia. Bueno, lo que quisiera presentar hoy día es algo muy general, de una investigación enmarcada en un proyecto Fondesit, que lo que busca es intentar entender y comprender los elementos, digamos, socioestructurales. Esta investigación se enmarca desde un paradigma de investigación social en salud, principalmente sociología de la salud, y que busca tratar de comprender los elementos socioestructurales que subyacerían, ¿cierto?, al fenómeno llamado de hiperfrecuentación o policonsulta, en nuestro país, principalmente en el área de la atención primaria en salud, ¿ya? Eh, bueno, decidí escribir la presentación para respetar el tiempo y no perderme demasiado. Y me gustaría primero que todo entregar un marco general de la presentación, y luego tratar de mostrar rápidamente algunas cuestiones que resultan interesantes del perfil que nosotros hemos podido ir elaborando de los policonsultantes o hiperfrecuentadores de estas tres áreas metropolitanas, en las cuales hemos estado trabajando, ¿ya?, en atención primaria en salud. Así que voy a remitirme a un pequeño texto que tengo y luego iré comentando algunos elementos de la diapositiva, de la presentación. Bueno, esto lo quise titular Las tensiones de una categoría clínica, para que se pueda entender también por qué la importancia de estos síntomas somáticos funcionales que se llaman, o también síntomas sin explicación médica, que tienen una alta prevalencia en el caso de la atención primaria en salud en Chile, es decir, consumen muchos recursos y generan una gran congestión, digamos, ¿cierto?, en la atención, ¿cierto? Entonces, muchas veces también esta policonsulta, hay muchos estudios que la han relacionado principalmente desde el área de la salud mental, con perfiles de personas adultas mayores. Hace algún tiempo hubo una polémica que le costó la salida a un ministro a propósito de esta idea de que los ancianos van a socializar a los consultorios. Y efectivamente, digamos, se enmarca dentro de un problema que para el sistema significa recursos y tiempo. Nosotros no quisimos quedarnos solamente digamos, con esos problemas que son bastante evidentes, sino decidimos intentar indagar en estas condiciones socioestructurales que estarían subyaciendo, ¿cierto?, a este fenómeno de la policonsulta o la hiperfrecuentación. Bueno, esto lo quise titular como las tensiones de una categoría clínica, ¿no? Esta un primer marco para poder después mostrar algunos datos. La clasificación de trastorno somatomorfo es precisamente el intento clínico por definir un malestar refractario a los diagnósticos orgánicos más comunes, como señala Florenzano. Así, la categoría de hiperfrecuentación, somatizadores o policonsultantes, con la que se domina aquellos usuarios que acuden de manera reiterada durante un corto periodo de tiempo, generalmente se toma algo así como 6 meses de medida, adquiere un reconocimiento a través de su denominación en los manuales de diagnóstico más conocidos, ¿cierto? Sin embargo, este intento que tiene la biomedicina, ¿cierto?, de categorizar este problema, no permite o no ha permitido, al parecer, una adecuada conceptualización de dicho problema, la policonsulta o la hiperfrecuentación, ¿cierto? Si bien lo que se critica por lo general, en este caso, y es lo que a nosotros nos interesó para poder entrar en este fenómeno, es lo inadecuado que resulta el enfoque biomédico frente a este tipo de fenómenos, crítica asociada también a demandas más generales, tales como mayor humanización de la relación terapéutica,
Nos interesa a nosotros en particular la asociación inespecífica de circunstancias psicosociales que se utilizan, como dice Safi, para llenar ese espacio donde se admite algo de subjetividad, transformándose en un significante cerrado que se explica por sí mismo, la hiperfrecuentación en la policonsulta. En esta dirección, los profesionales, como dice la autora, se limitan a referir en reiteradas ocasiones que estos pacientes tienen problemas psicosociales, apareciendo más que nada como un nuevo esfuerzo por objetivar la comprensión de estas personas. Encontramos entonces lo que nosotros vamos a llamar un problema epistemológico, en tanto la enfermedad objetivada por la biomedicina y la afección experimentada por el paciente, es decir, digamos, esta relación ya antigua, causal entre un signo y un síntoma, nos muestra efectivamente que a veces esa placa que hace visible el cuerpo al médico, que su enfermo no tiene nada, o sea, le dice efectivamente al parecer esa relación no estaría funcionando ya que el médico no podría determinar lo que le pasa a este paciente. Contrariamente a lo que sostiene este último, el paciente, que la quejan varias molestias. En este sentido, Le Breton señala lo siguiente: la posición entre la enfermedad del médico y la del enfermo es entonces clara, dice él. La prueba objetiva del mal no fue proporcionada, de modo que el sufrimiento es imputado a la fantasía enfermiza del paciente. Lo que dice Le Breton es un enfermo imaginario, entonces. Al parecer hay mucho de esto en la policonsulta. Efectivamente, al no tener una explicación médica. Lo anterior explicaría las propuestas de modificación del modelo biomédico en distintos niveles, desde el desarrollo del enfoque biopsicosocial hasta lo que se llama la denominada medicina integrativa. Por otra parte, la incorporación de esta asimetría entre la enfermedad objetivada y la afección experimentada al normal funcionamiento de la clínica, ya sea mediante el desarrollo del concepto de trastorno somatomorfo o en su asociación a los inespecíficos factores psicosociales, complejiza el enfoque sobre los determinantes sociales que actualmente propone la Organización Mundial de la Salud, debido a la acriticidad e inespecificidad que adquiere el entorno social y el rasgo biomédico individualizante que regula su incorporación. Para nosotros, tal cuestión es fundamental, ya que se vincula directamente con la posición social de la medicina científica y su vínculo con los requerimientos del Estado y del mercado. Nos resulta extraño, entonces, que tanto la literatura especializada como la institucionalidad sanitaria reconozcan una relativa incapacidad del enfoque biomédico para hacer frente de manera satisfactoria a los desafíos que presenta este fenómeno. Lo que se relaciona directamente con el modo en que la biomedicina se presenta como una técnica que busca gestionar unos malestares de una manera determinada. En nuestro caso, sería procesando quizá algo así como problemas socioestructurales de manera individual. La medicalización de lo no específico, luego llamamos a esta segunda tesis para poder explicar más o menos de qué va el proyecto. Varias de las tesis o hipótesis más difundidas respecto al problema de la policonsulta en Chile resultan al menos modificadas cuando se desplaza el análisis desde su diagnóstico y gestión hacia la descripción de las condiciones materiales que conforman sus posibilidades y las características singulares que tiene este fenómeno en el país. En esta dirección, la información producida en la fase de construcción del filtro de nuestra encuesta para usuarios policonsultantes da cuenta de un evidente desplazamiento del problema desde el espacio de la salud mental hacia las especificidades del indicador de policonsulta. Lo anterior nos resulta problemático desde la óptica de la gestión en salud o de la economía en salud. Sin embargo, dicho desplazamiento tensiona fuertemente el enfoque biopsicosocial del modelo de salud familiar y comunitaria que articula la atención primaria. Aquí me gustaría señalar algo. El modelo metodológico de la investigación
planteaba una primera fase cualitativa de entrevistas para poder construir un filtro que nos permitiera a nosotros aplicar una encuesta a pacientes o usuarios policonsultantes. ¿Por qué? Básicamente por la imposibilidad de acceso a las fichas clínicas y a la información sensible de los CEFAM debido a la ley de derechos del paciente. Eso nos obligó a nosotros a entrevistar a los directores y a los médicos especialistas, o sea, a los médicos de familia, perdón, para poder, desde la perspectiva de su quehacer, construir este filtro. Es decir, una encuesta cara a cara, donde a través de 3 preguntas pudiésemos nosotros determinar si estábamos o no frente a un paciente policonsultante, ¿ya? Obviamente aquellos que, ¿cierto?, se ajustaban al filtro pasaban a la siguiente fase de la encuesta y podíamos aplicar la encuesta. En la entrevista que hicimos en ese filtro, nosotros descubrimos algunos elementos interesantes que tenían que ver efectivamente en cómo se miraba la policonsulta. Un poco, digamos, a contrapelo de lo que la literatura especializada nos señalaba. ¿Qué nos decía la literatura especializada? Esto es un problema de salud mental que se asocia básicamente a la depresión y a algunos trastornos de tipo de ansiedad. Sin embargo, al momento de conversar con, ¿cierto?, directoras, directores, médicos de salud familiar, ¿cierto?, médicos de SAPU, médicas y médicos de SAPU, nos señalaban que lo importante acá era efectivamente determinar básicamente el número de consultas del paciente para saber si era o no era policonsultante, ¿cierto? Y por ende luego poder determinar, ¿cierto?, un perfil de ese paciente, que básicamente en la práctica no existía, porque los recursos de los CEFAM no permitían efectivamente que las direcciones se hicieran cargo de esta tarea que era bastante más onerosa. Tarea que nosotros asumimos en la investigación y en la que estamos trabajando ahora, que es la construcción del perfil. Bueno, un primer elemento interesante que surge de esta entrevista, ¿cierto?, sobre dicho desplazamiento, es decir, de pensar el problema de la policonsulta como un problema de salud mental, hacia pensarlo como un problema de gestión en salud, se observa en relación a las tensiones que podemos encontrar entre el ejercicio de la clínica y la semiótica médica que la sustenta, y la estandarización de los modos de atención en salud, de la atención primaria en salud en Chile, cuyo objetivo se reajusta desde la lógica del rendimiento, ¿sí?, respecto del tiempo programado que debe tener cada profesional para dar atención y resolver las problemáticas en salud que posee un individuo inserto en un contexto familiar. ¿Por qué señalamos este desplazamiento que nos resultaba interesante? Efectivamente, porque uno de los hallazgos que aparece en la primera fase cualitativa fue efectivamente que al parecer la policonsulta era un problema que tenía bastante relación con la protocolarización y la estandarización de la atención en salud, ¿cierto?, en el sector primario, ¿ya? Es decir, que en términos más estrictos, las transformaciones que ha sufrido el ejercicio de la clínica, ¿cierto?, a la luz de esta estandarización y de estos requerimientos, ¿ya? Ahí había una cuestión interesante que nosotros creímos que debiese ser indagada, ¿ya? De este modo, la consulta médica es sujetada, es enmarcada por indicadores que responden a estándares ya definidos o en su efecto, nos comentaban, readecuados a la población inscrita en el CEFAM con el fin de lograr niveles de rendimiento que se traduzcan en una resolutividad del más del 90%, o, dicho de otra manera, 10% máximo de derivación, nos señalaban los especialistas, como lo establece el documento Compromisos de Gestión 2020 en el marco de las redes integradas de servicios de salud. Dicho rendimiento, como le llamaban los sujetos informantes, se expresa también en el tiempo que utiliza el profesional para realizar la actividad. Por ejemplo, en la consulta de morbilidad está establecido que el médico atiende a 4 usuarios por hora, o dicho de otra manera, 15 minutos por cada uno. Y en el caso de programas de salud, puede ir de 20 a 30 minutos, indistintamente del profesional que realice la prestación. En esta dirección resulta relevante observar el comportamiento de la atención médica respecto a la policonsulta, en tanto hablamos de un conjunto de síntomas inespecíficos que dificultan por ende el diagnóstico. O sea, en el fondo, ¿cómo se ajusta este fenómeno a condiciones de protocolarización y estandarización
¿cierto?, que, digámoslo de alguna manera, ¿cierto?, limitan o más bien, podríamos decir, enmarcan el ejercicio de la clínica tradicional, ¿ya? Por lo tanto, resultaría más que pertinente preguntarse de qué modo se gestiona el ejercicio clínico en este contexto, o de qué manera el diagnóstico, el tratamiento, la derivación, si es que ésta puede existir, o a especialistas o a duplas psicosociales de la policonsulta, se gestiona en el marco de los objetivos de rendimiento de la APS. Resulta relevante contratar en las entrevistas a encargados de salud familiar de los CEFAM de la muestra, la referencia permanente a diagnóstico de tipo sindrómico sin signos de laboratorio, por ejemplo. Aquí quería leer un extracto que me parece interesante. Sé que no puedo presentar muchos extractos de evidencia de la entrevista, pero este me parece interesante. El extracto dice así, el sujeto informante. Ahora, ya después de eso, llevarlo a una etiología, hablando de la policonsulta, es más difícil. Por ejemplo, si ponemos el caso de la fiebre, la etiología puede ser que tenga una infección urinaria, puede ser que sea una Escherichia coli, puede ser que tenga una neumonía por estreptococo, y ahí, cuando te digo por estreptococo, te agrego también diagnóstico etiológico, la causa específica. Y en el caso de los somatomorfos, puede ser una causa específica psiquiátrica, por ejemplo, espectro somatomorfo. Pero eso ya es un diagnóstico etiológico, que es como el paso más allá. Ojalá siempre llegáramos a eso, pero muchas veces en la atención primaria, la verdad que muchas veces, sobre todo entre más generalista, el médico por lo menos, más nos quedamos con lo sindrómico. O sea, ya en atención primaria yo trataba mucho sindrómicamente, un subespecialista no se puede quedar con eso, tiene que ir al grano. Bien, Y con Nicolás. esto voy... ¿Mm? Sí, anda cerrando, por Sí, favor. con Ya, este elemento más voy cerrando. Y un gracias. segundo elemento a considerar respecto al desplazamiento antes mencionado, es decir, desde el problema de lo que significa, plantea, los desafíos que plantea la policonsulta hacia el tema de los indicadores, un segundo elemento de este desplazamiento que nos interesa son los lineamientos ministeriales que abordan como indicador de calidad el número de usuarios policonsultantes inscritos en el establecimiento de atención primaria o servicio de urgencia. Hay un indicador de policonsulta. Específicamente se plantea en el instrumento de evaluación y certificación de desarrollo en el modo de atención integral de salud familiar y comunitaria en establecimiento de atención primaria. Así se llama el documento. Dicho instrumento es una pauta de evaluación de la implementación del modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria descrito anteriormente. Esta evaluación permitirá formular y ejecutar proyectos de mejora, ¿cierto?, que requieren para avanzar en el modelo, como se señala. Al respecto, lo que nos señala otro informante es lo siguiente, y con esto voy cerrando. Cuando tú ves a una persona que tiene estos lumbagos que van y vienen, entre que le duele el codo, le duele la rodilla, después le duele la cabeza, todas esas personas dicen que tienen fibromialgia. Porque hay mucha gente que dice que tiene fibromialgia, pero no tiene fibromialgia en verdad. Al contrario, esas personas no se mandan a nivel secundario, porque el nivel secundario está reservado para el que está grave, o sea, para el que tiene una condición seria, crónica, que puede afectar su vida y disminuir el pronóstico de vida, disminuir la calidad de vida, por una cuestión mucho más concreta, por ejemplo, un colon irritable. Eso los gastroenterólogos no lo reciben. Puede estar muy mal, puede que todos los días se hinche, tenga síntomas de diarrea, no lo van a recibir igual. Entonces, claro, si uno quizá quisiera mandarlo, uno podría hacer la trampa, dice el informante, y ponerle, qué sé yo, sospecha de cáncer de colon. Después, el médico te va a mandar de vuelta y te va a decir, no es cáncer de colon, es colon irritable, tiene esto y no tiene nada más. Todo eso te lo rechazan. Bueno, ¿por qué para nosotros nos resultaba interesante enmarcar en esta discusión, ¿cierto?, el problema de la policonsulta? Porque de alguna otra manera significaba que la pregunta ya no tenía que estar dirigida hacia qué es lo que es la policonsulta, sino cuáles son las condiciones de posibilidad de la policonsulta, ¿ya? Y en ese sentido, para nosotros, efectivamente, el modelo de salud familiar, ¿cierto?, en su estructura, tendría algunas condiciones, sobre todo en relación a la atención médica, que podrían estar influyendo fuertemente, ¿cierto?, en la aparición de este fenómeno
debido a la imposibilidad de resolución, de resolutividad, debido a su estandarización que tendrían, ¿cierto?, de los problemas de salud de los individuos y de la familia. Solamente para mostrar un poco, Iván, no me demoro nada, solamente algunos elementos que podemos ir observando en las encuestas que hemos ido aplicando, ¿cierto? La mayoría son mujeres las policonsultantes, la edad promedio es de 60 años, en algunas comunas incluso son gente bastante joven, a diferencia de lo que señalaba la literatura, y nosotros entramos a esto precisamente porque nos interesaba abordar esto como un problema asociado a la adultez, al adultos, ¿cierto?, mayores, pero al parecer no es tan así, por lo menos en los 9 CEFAM de las áreas metropolitanas de Chile. Y efectivamente tienen rangos de ingreso relativamente medios, ahí también hay un factor interesante. Y bueno, algunas otras cosas que podría conversar con ustedes si es que surge alguna pregunta, o puedo compartir la presentación si es que alguien la desea, ya que ahí están todos los elementos más característicos del perfil de estos usuarios que nosotros estamos tratando de entender y de analizar. Eso, Iván. Ya. Parece que me excedí un poco, Gracias, disculpa. gracias, Nicolás.